La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La adolescencia suele ser la edad del despertar sexual, un tema sobre el cual todavía abundan muchos prejuicios y mucha desinformación. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cuál es la responsabilidad de la televisión en la educación sexual de los adolescentes? Claramente es muy importante. Todos tenemos esa tarea. Desde casa nos han enseñado que debemos de respetar nuestro cuerpo, pero también debemos de abrir un poco nuestras mentes a lo que concierne a la diversidad, a lo que concierne a la orientación sexual, a lo que concierne a esa educación sexual que es tan necesaria para que nuestros niños y jóvenes comprendan que es nuestra decisión el cuándo iniciar nuestra vida sexual, en el que debamos comprender que nuestro cuerpo es un templo y que los límites siempre lo debemos de colocar nosotros. La juventud hoy en día está muy apegada tanto a las redes sociales como a todo lo que se trata de información visual o auditiva. Por eso, nuestra televisión tiene mucha influencia en la educación sexual de nuestros jóvenes. Debido a esto, los programas que se presenten en nuestra televisión deben ser claros, llevar un mensaje conciso y si pueden ser contundentes para ellos, mucho mejor, ya que nuestra juventud está empeñada en que la televisión y las redes sociales son los mejores influencers para ellos. Aunque la educación en casa sea buena, los jóvenes siempre están mirando cómo poder imitar lo que ven en la televisión. Así estos ejemplos no sean los mejores. Tratándose de un medio de comunicación tan consumido como es la televisión en Colombia, considero que sí tiene una amplia responsabilidad en relación con la educación de los niños y adolescentes, ya que para mí esto es una fuente diversa de influencias para ellos. El contenido debe pensar y dirigirse a los mismos. Ya hablando puntualmente del tema de educación sexual, pienso que también tienen una gran responsabilidad, ya que los adolescentes son bastante consumidores de este medio de comunicación y en él pueden encontrar algún contenido que para ellos sea influyente en el tema. Entonces pienso que todo lo que concierne a la televisión y lo que se transmite en ella es un responsable indirecto de la educación de los adolescentes. La televisión tiene la obligación de informar en qué horarios y en qué momentos se va a ver una escena de sexo o de violencia, y la responsabilidad de los padres es en estar en el acompañamiento y organizar esos horarios para ver televisión junto con sus hijos. Desde muy pequeños enseñarles cuáles son las partes del cuerpo, llamarlas por su nombre desde pequeños y hacerlo desde casa, no solamente cuando se enfrenten a un programa de televisión, de cine o serie. En países como Colombia es muy importante pensar en la educación sexual de niños y adolescentes. De acuerdo con Naciones Unidas, uno de los retos más importantes es reducir el embarazo en la niñez y la adolescencia. Por solo citar un ejemplo, en el año 2018 en Colombia se presentaron 5.442 embarazos de niñas entre 10 y 14 años y 123.223 en adolescentes de 15 a 19 años. Para los expertos, esto se debe a diversas causas. Dos de ellas son la violencia sexual y las uniones tempranas.
Pero también son muy importantes otros factores como el limitado acceso a métodos anticonceptivos y también la falta de una información correcta y adecuada en esta etapa crucial de la formación de los niños y los adolescentes. Además, como todavía es complejo o tabú para educadores, padres y cuidadores, es muy fácil que los niños y adolescentes caigan en la desinformación o la información distorsionada. Ante este panorama, y entendiendo que los medios de comunicación son una de las fuentes predilectas de información sobre salud sexual y reproductiva en niños y adolescentes, vale la pena preguntarse, ¿qué hace al respecto la televisión? ¿La televisión sí se preocupa por llevar de manera responsable y seria estos contenidos de salud sexual y reproductiva? Mi nombre es Nelly Cañas, soy asesora comercial en una empresa de bandas transportadoras. Si dices saber tanto, decime qué es ovulación. Ovulación, eso es fácil, eso todo el mundo lo sabe. No es un tema fácil, el hecho de hablar de sexualidad entre padres e hijos es un tema que se vuelve a veces incómodo. Sí, esa es una sensación que provoco regularmente, tranquila. Pero es muy importante, es importante el hecho de escuchar, de ser escuchado y así poder solucionar todas esas dudas. Voy a dejar de dar vueltas y más bien voy a ir donde el médico que me explique. Por fin. ¿Qué es anticoncepción? Creo que no es un tema muy común, entonces no hay como muchos medios para nosotros poder sentarnos, poder ver y poder estar con ellos compartiendo este clase de temas, porque son temas que en realidad no le ponemos mucha atención, no les damos como la prioridad que necesitan. Cada quien tiene su historial sexual que no se borra como en el computador cuando visitas sitios XXX. Usar preservativos puede hacer la diferencia para disfrutar de tu vida. Muchas veces es miedo, es no saber cómo afrontar preguntas, cómo afrontar ese tema, cómo abarcarlo, cómo llegar hasta el punto de poder hablar con ellos con esa tranquilidad que se genera. Entonces uno sí muchas veces cohíbe de no ver una película, de no poder tener acceso a muchas series, a cosas que en realidad en estos momentos enfocan esa parte. Yeah, hay que usar condón, esa es tu misión. En una erección siempre hay un condón. Yo siempre ando preparada. Me parece importante que en la televisión encontremos este tipo de temas. Yo siempre he dicho, o lo que normalmente vemos es que en la sexualidad hay mucho tabú. Hay muchas cosas que no queremos o evitamos hablar. Y es muy bueno que nuestros niños, nuestros adolescentes, incluso uno como padre, conozca de todos estos temas que son necesarios, que no son un tabú, sino que es algo que es cotidiano, es algo que se necesita saber. No es un tema fácil, es en serio, pero creo que en los medios tenemos la facilidad de poder que ellos escuchen y que puedan entender todo lo que necesitamos que ellos sepan. El mundo de la sexualidad está lleno de mitos y datos absurdos. Información que cuentan las abuelas, foros de internet que son los mismos usuarios que contestan. Todos te confunden, te desinforman. Lo peor, te pueden exponer a un embarazo que no planeaste. Puedes adquirir una infección, podrías tener una experiencia que no disfrutes al máximo. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos.
Queremos profundizar un poco sobre el panorama de la educación sexual para adolescentes en Colombia y por ese motivo hemos invitado a Carolina Ibarra. Ella forma parte del grupo de investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes. Hola Carolina, ¿cómo está? Bienvenida al programa y gracias por haber aceptado esta invitación. Un saludo para ti, Eduardo, y para todas las personas que nos ven. Carolina, ¿cuáles son los retos que enfrenta la educación sexual en Colombia? La educación sexual en Colombia enfrenta diferentes retos dependiendo desde la perspectiva desde donde la miremos, porque hay muchos agentes sociales que participamos en la educación de la sexualidad. Entonces, específicamente en la educación formal, a la que niñas, niños, adolescentes tienen derecho en el contexto escolar, que es el primero que viene a nuestra cabeza cuando hablamos de educación de la sexualidad, pues el país tiene retos importantes en cobertura, es decir, no llega a todos los sitios y a todos los grados en los que debería llegar, y además de oportunidad, llega muy tarde, al final de la adolescencia. Y si bien afortunadamente en el país hay iniciativas muy chéveres, en general las iniciativas de educación de la sexualidad, cuando ésta se da, tienden a ser biologicistas centradas en asuntos específicos de prevención de embarazo en la adolescencia y prevención de infecciones de transmisión sexual, y dejamos por fuera un espectro muy amplio de asuntos que es importante abordar porque la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que nos morimos. Se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, entonces también demanda que las personas que acompañamos los procesos de formaciones estemos en continua exploración y formación para garantizar que la educación sexual que se ofrece es de calidad y en el marco de los derechos humanos, y pues la formación docente también es un reto en el campo de la sexualidad. ¿Quiénes deben participar en los procesos de formación de los adolescentes en temas relacionados con su sexualidad? Como ya lo dijimos, la escuela tiene un rol muy importante y hay muchos otros agentes. Obviamente la familia debe participar en la educación de la sexualidad con unos retos distintos, porque como mamás y papás es difícil dar algo que a nosotros mismos se nos negó en nuestro propio proceso de crecimiento. Entonces las personas que ejercemos roles de madres y padres debemos también actualizarnos en estos temas para poder facilitar que las chicas y los chicos tengan los recursos necesarios para afrontar de manera positiva los retos cotidianos que encuentran relacionados con la sexualidad. Los servicios de salud deben participar en la educación de la sexualidad, los espacios comunitarios y también los medios masivos de comunicación. Todo el tiempo estamos enviando mensajes de manera intencional y no intencional, crítica o acrítica, y todos tenemos una responsabilidad en ese proceso de formación de la sexualidad y deberíamos hacerlo de una manera mucho más consciente. ¿Cómo la televisión promueve posiciones en contra de la educación de la sexualidad? La televisión sigue siendo el medio de comunicación más consumido en el país, particularmente en las zonas más apartadas donde otras tecnologías no han logrado penetrar, y nuestros estudios nos indican que particularmente las personas que viven en condiciones sociales y económicas más vulnerables reportan que es precisamente la televisión y la radio sus fuentes de información sobre la sexualidad. Entonces, cuando en la televisión no estamos atentos a evitar perpetuar, por ejemplo, situaciones y mensajes en donde se mantienen los estereotipos de género, por ejemplo, el comportamiento violento en hombres, o cuando, por ejemplo, sistemáticamente se mantienen excluidos de los medios de comunicación las personas con orientaciones sexuales diversas, o cuando la única manera en la que se representan los cuerpos de las mujeres son como objeto, pues entonces estamos manteniendo mitos y desaprovechando el potencial que la televisión tiene para transformar y actualizar la sociedad en asuntos relacionados con la sexualidad y obviamente en derechos sexuales y reproductivos. ¿Las producciones de televisión pueden contribuir con la educación sexual de los adolescentes? Me alegra mucho que me hayas hecho esa pregunta porque hay abundante evidencia científica que demuestra que cuando las producciones en televisión están bien hechas, tienen audiencias claramente definidas y mensajes específicos, no solamente tienen efectos en lo que en general las personas entendemos sobre la sexualidad, sino incluso sobre comportamientos como conversar de estos temas en la casa o aumentar uso de métodos anticonceptivos e incluso pedir ayuda en casos de violencia doméstica. Específicamente el entretenimiento es todo un campo de trabajo que ha permitido capitalizar el comprobado efecto que la televisión tiene, aprovechando la entretención y deliberadamente incluyendo mensajes a través de sus personajes y las situaciones que viven, que permite tumbar mitos, tumbar estereotipos de género, por ejemplo, presentar modelos apropiados en salud sexual y reproductiva.
Cuando estos programas están bien fundamentados en investigación y tienen fuentes de información confiables, pues aumentan su potencialidad de tener un efecto positivo en la información a la que acceden no solamente las y los adolescentes, porque nos permiten a todas las personas aprender de temas importantes como por ejemplo la sexualidad. ¿Cómo se puede aprovechar la herramienta de la televisión para la educación sexual, tanto en casa como en los colegios, en las escuelas? Pues primero asegurarnos que la televisión que vemos con nuestras hijas y nuestros hijos es adecuada a su nivel de desarrollo, y cuando estemos viendo televisión estar muy dispuestos a responder las preguntas de sexualidad que surjan por el contenido que están viendo. Ahora bien, desde la escuela también podemos aprovechar estas piezas comunicativas para abrir debates, contrastar posturas, tomar diferentes perspectivas frente a diferentes experiencias y situaciones que se generan en estos mensajes comunicativos en torno a la sexualidad. También son útiles porque permiten traer al aula temas explícitos o sensibles sobre la sexualidad, de los cuales sabemos que nuestros estudiantes están hablando entre ellos, solo que ahora lo podemos discutir en un medio seguro, para hacer preguntas, tener conversaciones tranquilas, dada la guía apropiada de una profe o un profe formados en el tema. Carolina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchas gracias por la invitación a este espacio y hasta una próxima oportunidad. Que estés bien. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Verónica Ramos, yo soy estudiante de Comunicación Social Periodismo. A ver, busquemos Seso. Ah, Seso es con X. Ve, me salió el porno que está en el historial. Tocó repasar. Mis papás siempre me han brindado educación sexual, especialmente mi madre, puesto que desde que yo inicié la adolescencia comenzó a hablarme de la sexualidad responsable. Me brindó confianza, apoyo y siempre estuvo presta a escucharme, a resolver mis dudas, mis inquietudes. Y gracias a esto, pues hoy mantenemos una comunicación bastante fluida y bastante abierta acerca del tema. ¡Vitamina! ¿Qué fue lo que hiciste? Mamá, ¿usted qué hacía aquí? La televisión no tiene nada que enseñarnos acerca de la sexualidad. Es responsabilidad netamente de nuestros padres enseñarnos, educarnos sexualmente para que seamos responsables de cada uno de nuestros actos. Apenas vamos iniciando la adolescencia o incluso antes de esta, para que no lleguemos con 1 millón de curiosidades, de dudas, a preguntarle tal vez a los amigos o a basarnos en películas o en el internet. ¿Anti qué? Anticoncepción, eso. No, ¿qué es eso tan largo? ¡Qué pereza! Mejor veo hoy donde alguien que me haga un resumen ejecutivo. Yo siento que las series, las películas, las telenovelas con contenidos muy explícitos, entonces nos venden como que una idea del sexo desenfrenado, de los cuerpos perfectos, de que tenemos que como que ser irresponsables en el tema de la sexualidad, y pues muchas veces ese es el mensaje que nos emiten. Vos a toda hora pensando en sexo. Ay, mi zorrita, cayó. Como me mira, tan linda. A mí me llama mucho la atención de Zootecnia el hecho de que sea un programa que maneje el humor y detrás de este haya enseñanzas, haya coherencia, haya una realidad, y que manejen esa forma tan dinámica y divertida de entretenernos a los jóvenes, pero llevándonos un mensaje. No sean de los que creen tanta burrada que sobre sexo dicen por ahí. Y eso me gusta mucho el programa. Yo lo veo desde que tengo 12 años y siempre lo seguiré viendo porque me parece un programa que nos lleva a los jóvenes a divertirnos, pero como que no pierde ese hilo conductor de lo que en realidad ellos quieren transmitirnos a nosotros. Además de este tema, tienen que saber todos, hombres y mujeres, conejos y zorras. Aprende, papito, aprende. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos.
Un buen ejemplo de cómo aborda la televisión la educación sexual para adolescentes es Zootecnia, que en estos días pasa su 4ª temporada por las pantallas de Señal Colombia. Por ese motivo hemos invitado a su director, Marquitos Cárdenas. Hola Marquitos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la gente bonita de Señal Colombia. Los saluda Marquitos Cárdenas desde Manizales. Marquitos, ¿qué es Zootecnia y a qué necesidades responde en esta 4ª temporada? Zootecnia Descubriendo tu lado animal es una serie de animación, es cargada de mucho humor negro, donde tenemos unos animalitos que son los protagonistas de estas grandes historias. Nosotros en esta 4ª temporada pasó algo muy especial, pues pasaron más o menos 4 años donde trabajamos en la última, y en este tiempo Estudios Animeco estuvo trabajando con la corporación Hablando por los Niños, que es un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares, hablar con los jóvenes y entender la importancia del tema de prevención de embarazo en la adolescencia. Es de esta manera que traemos esta nueva temporada cargada de mucho humor y sobre todo de muchos mensajes para que los jóvenes empiecen a hablar con toda su comunidad educativa y entiendan mucho más el tema de la sexualidad responsable. ¿Cuáles son las estrategias que adopta Zootecnia para llegarle al público adolescente? Bueno, con Zootecnia Descubriendo tu lado animal, nuestra primera estrategia es el humor, los chistes. Con los chistes podemos contar cosas que son tabú, ¿cierto? Para que la gente empiece... los jóvenes empiecen a pensar de otra manera, a reflexionar, a que Zootecnia es ese programa que es el punto de partida en el aula de clase o con los padres de familia, que empecemos a hablar sin miedo de sexualidad responsable y sobre todo sin sentir culpa. Nosotros ha sido maravilloso nuestras redes sociales, los comentarios que llegan. Además la Señal Colombia llega a muchos rincones rurales de Colombia, y para nosotros es muy motivante cuando nos mandan fotos viendo el programa, y más esos televisores todos gorditos y gente de todo el país, nos llegan de muchos rincones, y sobre todo es lo más especial para nosotros poder escuchar la audiencia, porque cuando los escuchamos sabemos qué es lo que les gusta y podemos seguir produciendo contenido de calidad. Mi primera vez fue antes que la de Doña Tortu. O sea que tú eres muy experimentada. Papito, le puedo dar clases. ¡Uy! ¡A todos! ¿Cuáles son los fundamentos técnicos para llegar a los temas que se abordan en los programas y en las diversas piezas del proyecto? Bueno, ustedes ven Zootecnia 7 minutos. Dura un capítulo, pero realmente de esos 7 minutos hay un trabajo de años. Nosotros lo que hacemos es una investigación, hablamos con los jóvenes, con la comunidad, y pasamos a escribir esta investigación, hacerla revisar por especialistas. Cuando ellos la ven, nos sentamos a escribir los chistes, a escribir los guiones, y después una mesa de especialistas empiezan a revisar que ese guión sí está bien construido. También pues somos parte del mercado de coproducciones de Señal Colombia, y Señal Colombia a través de los productores delegados también revisan cómo es que se está construyendo esta historia para poder llegar. Hay un respaldo científico, hay un respaldo de especialistas detrás de ese chiste que ustedes están escuchando. De condón a pañal, prefiero el condón para no irla a embarrar. Zootecnia comprueba que sí se puede hacer educación sexual en televisión. ¿Por qué? Bueno, tenemos algo muy especial, y es que la señal, así, Señal Colombia con su señal, está llegando a muchos rincones del país, y nosotros a través del WhatsApp, a través de las cápsulas del Dr. Vitamina nos hemos dado cuenta, porque son unos rincones donde ni siquiera van los servicios de salud, y la televisión pública puede llegar allá, y que más que llega con un mensaje entretenido y divertido, y sobre todo para que las personas sepan que pueden tener una sexualidad responsable y sin culpas. Doctor Vitamina, hola. Mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si mi pareja tiene alguna enfermedad o infección de transmisión sexual? Una sociedad como la colombiana, tan conservadora, tan tradicionalista, ¿sí está preparada para recibir los contenidos de Zootecnia? Zootecnia Descubriendo tu lado animal es una serie que viene a romper un poquito esa televisión tradicional. Nosotros vemos que los espectadores, los jóvenes, gozan mucho de nuestros chistes, pero muchas veces los televidentes nos están juzgando por una portada o por un meme, y no saben la investigación o el trasfondo que tiene el programa. Pero cuando la gente descubre qué es lo que hay detrás de Zootecnia, le empiezan a cantar, nos empiezan a escribir comentarios muy positivos. Entonces nosotros vemos que la sociedad primero
tiene un poquito de temor por este tipo de temas, pero cuando descubre lo que estamos haciendo desde la televisión pública, se empiezan a enamorar de todo esto que estamos haciendo. Marquitos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Invitamos a toda la gente que vea Zootecnia Descubriendo tu Lado Animal los viernes por Señal Colombia. También estamos en la plataforma de RTVC Play. Y ya saben, vean Zootecnia, que es un punto para debatir todo lo bonito que tiene la sexualidad. Y como diría Vitamina, la buena. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de educación sexual para adolescentes y su relación con la televisión. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtvc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.